alimentaria que organiza la Escuela Popular de ICM Puente Vallecas con el Grupo Medio Ambiente dentro de una jornada que estamos haciendo durante el mes de enero por soberanía alimentaria y energética. El viernes pasado hubo un docuforum sobre el tema y hoy es el segundo día con la jornada de soberanía alimentaria. Bueno, aquí voy a dejar un papel por si os queréis apuntar para recibir información sobre el resto de actividades que se hacen dentro de la Escuela Popular de Puente Vallecas, por si queréis estar informadas. Y hay una cosa, van a grabar José Luis y Abel dentro del Grupo Medio Ambiente, y José Luis, que tiene un blog de agroecología, las charlas. No van a grabar a nadie de los que estamos sentados, solamente a los ponentes, pero bueno, para que lo sepáis y no hay ningún inconveniente. Y nada. Muchas gracias por haber venido. Gracias también a la Asociación de Vecinos La Viña por habernos cedido el espacio para poder hacer estas jornadas. Y bueno, contaros un poquito que pues desde el Grupo de Medio Ambiente de Puente Vallecas, desde el principio de nuestra creación, pues una de nuestras líneas de actuación queríamos que fuese el consumo responsable. Y habíamos hecho alguna jornada, tenemos nuestro huerto urbano, Espinacas, que también va a hablar ahora un compañero un poquito con una de las iniciativas que se están poniendo en marcha. Y bueno, pues bien, entonces surgieron estas jornadas, unas jornadas soberanas centradas en la soberanía alimentaria y la soberanía energética. Entonces la intención era dar a conocer un poco a la ciudadanía cuáles eran los problemas de nuestro consumo y nuestro sistema alimentario y energético para de alguna forma poder actuar como ciudadanos y ciudadanas comprometidos y bueno, pues tratando de fomentar un consumo, unas políticas que no estuviesen detrás los intereses económicos, sino que pusiesen a las personas en el centro. Entonces, pues bueno, ahora toca la soberanía alimentaria y el viernes que viene, en la misma Asociación de La Viña, tendremos soberanía energética, la jornada. Entonces, bueno, primero vamos a empezar con una apuesta, bueno, sí, una visión, un panorama de todos los problemas que puede conllevar la agricultura industrial, a quién beneficia en realidad y a quién está perjudicando. Y por supuesto vamos a ver de qué manera la soberanía alimentaria se está transformando en una alternativa completamente viable y real en todo el mundo, en realidad, a lo que son todos estos problemas que conlleva la agricultura industrial. Esto nos lo va a explicar David Sánchez Carpio, de Amigos de la Tierra. Ha participado en el área, participa en el área de agricultura y alimentación y lleva muchísimos años con Amigos de la Tierra y bueno, ha sido una de las personas que ha estado, de hecho, encabezando el movimiento antitransgénico también en el Estado español, que es, digamos, un poco pues también el culmen, ¿no?, de la agricultura industrial. Luego después vamos a tener un turno de preguntas, debate, pues porque creemos que este tema puede suscitar bastante interés y contamos con una persona experta en el tema, entonces es la ocasión de podernos enterar bien de cómo funcionan estas cosas. Y luego tendremos un pequeño descanso y ya pasaremos a las alternativas que tenemos ya cerca de casa, pues tanto de productores ecológicos, pues tenemos bajo el asfalto está la huerta, tenemos a La Vida en Huerto y tenemos a Granda la Olla, que nos estarán contando de qué manera ellos están llevando sus huertos, pues colaborando directamente con los consumidores, ¿no?, en una relación de cercanía y promoviendo la soberanía alimentaria aquí mismo. Y luego pues ya vamos a dar paso a los grupos de consumo, V de verdura, luego Verduracas, que es el que hay aquí en Vallecas, de reciente creación, y luego también comentaros que vamos a pasar una hoja por si finalmente, y que creo que sí que es posible, que muchos de vosotros queráis crear un grupo de consumo, pues de esta forma os podemos poner en contacto y os podemos asesorar desde el Grupo de Medio Ambiente de Vallecas para que podáis llevar a cabo esta iniciativa, ¿no?, y empezar un año soberano. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada, doy paso a David. Y muchas gracias. Y perdón, surco a surco también, que no sabíamos si están aquí. Así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y muchas gracias por la invitación a pasar la tarde aquí con vosotros. Mi idea era hacer un planteamiento un poco
general sobre el sistema agroindustrial de agricultura y alimentación, que es un poquito amplio. Entonces va a ser como una visión un poquito rápida, pero como luego tenemos debate y nos van a estar contando los compañeros y compañeras sus alternativas, pues lo iremos complicando. Simplemente por explicar dónde vengo, amigos de la Tierra, es una organización ecologista, de ecologismo de base, que somos una federación internacional que estamos presentes en 17 países y que apostamos por un modelo de ecología social y que llevamos muy implicados en luchas contra los transgénicos o contra las multinacionales que están ahora mismo dominando la cadena alimentaria. Como comentaba Teresa, todo esto va de intereses empresariales y de quién se está haciendo con el control de la cadena alimentaria. Una cadena alimentaria que cada vez es más prolongada, en la que cada vez estamos más lejos los consumidores de los productores, en las que cada vez hay más intermediarios y cada vez más concentrados. Entonces, para explicarlo, a mí me gusta mucho un modelo que es el de los 3 embudos, que es así como un dibujo muy bonito, que explica un poco el por qué, cómo funciona esta cadena y dónde se concentran y dónde están los problemas, ¿no? Por un lado tenemos que millones de pequeños agricultores y agricultoras, que son los que producen alimentos y alimentan a la población mundial. Tenemos miles de millones de consumidores que necesitamos comer cada día, que es un acto básico, pero la comunicación entre consumidores y productores cada vez la realizamos a través de menos canales, ¿no? Pues cada vez más a través de supermercados, grandes superficies de distribución, Carrefour, Mercadona, por ejemplo. Y luego también en el otro lado de la cadena, los agricultores cada vez que tienen que conseguir los recursos para producir alimentos, como sea semillas, tierra, otros insumos, cada vez tienen menos fuentes de las que conseguirlo porque el sistema se va concentrando y va quedando en manos de unas pocas multinacionales. Entonces, como todo esto mi idea era hablar un poquito sobre todo el tema de semillas y transgénicos, porque es como mi opinión personal. Entonces me vais a permitir que la comparta un ratillo. Y luego un poco del tema también de grandes superficies y el problema de los supermercados, porque tiene mucho que ver con las alternativas que luego vamos a contar. Yo hablo mucho, entonces si cualquier cosilla me interrumpís. Bueno, pues empezando por esta parte de la cadena, que es la parte de las semillas, tenemos las semillas, que no es un mercado muy monetariamente muy importante, pero al final es la base de la cadena alimentaria. Estamos viendo como desde todos los procesos de la revolución verde, que fue un intento de aumentar la productividad de los cultivos a nivel mundial en los años 60, se han introducido variedades de semillas de alto rendimiento y cada vez vamos reduciendo más la base de nuestra alimentación. Cada vez nos alimentamos de menos especies, o sea, 15 especies vegetales y 8 animales forman el 90% de nuestra alimentación, cuando antes nos nutríamos de muchas más variedades y muchas más especies. De un mismo cultivo, como por ejemplo el trigo, hemos pasado de tener 150.000 variedades locales tradicionales a tener pues unas 150 en todo el mundo. Cada vez reducimos más nuestro patrimonio genético y cada vez el patrimonio genético queda en manos de menos empresas. No se lee mucho. Esta es como la lista de las 10 principales empresas que venden semillas en el mundo. Estas 10 primeras empresas, que muchas son bastante famosas, sobre todo para que vinisteis al Forum el otro día, Monsanto, Syngenta, DuPont, Bayer, las aspirinas también. Estas 10 empresas controlan el 75% de la venta de semillas a nivel mundial. Esto quiere decir, y van ganando cada vez más control. Esto quiere decir que 10 empresas más o menos tienen el poder de decidir qué es lo que comemos en el mundo. Es un poder bastante potente y que ahora explicamos un poquillo cómo se va consiguiendo, pero es bastante preocupante. Tenemos otra de las necesidades para producir son los insumos agrarios, fertilizantes, herbicidas, pesticidas. También aquí cada vez se concentra más el mercado con estas empresas, ¿no? Esta es la lista de las 10 principales empresas. Entre estas 10 empresas, que son los mismos nombres otra vez, son Syngenta, son Bayer, Monsanto, Schwarz, son los mismos nombres, controlan el 90% de la venta de insumos agrarios y agroquímicos, con lo cual más o menos tienen controlada la manera de producir en la agricultura. Una forma en la que estas empresas han conseguido hacerse con el control de ambos mercados ha sido a través de los cultivos transgénicos.
que aquí sí que me quería detener un poquito. Sabéis que un cultivo transgénico es un cultivo en el que se ha introducido un gen de otra especie para que tenga alguna propiedad. Por ejemplo, en un maíz se mete un gen de una bacteria, o en una soja se mete un gen de una araña, se puede hacer cualquier cosa, para que tenga alguna característica. Se llevan cultivando más de 15 años a nivel mundial, presentan muchos problemas ambientales, muchas implicaciones éticas, problemas sociales. Aquí me centro un poco más en los efectos sobre la agricultura y la cadena alimentaria. Luego si queréis debatimos de los problemas para la salud o de lo que sea. Pero simplemente por más o menos dejar un panorama, hay básicamente 4 cultivos transgénicos en el mundial, que son la soja, el maíz, el algodón y la colza. Son todos cultivos industriales, van destinados básicamente a la alimentación animal o a la producción de biocombustibles, que no tienen nada que ver con el hambre del mundo, esas cosas que se cuentan. Hay básicamente dos tipos de transgénicos, unos que son tolerantes a herbicidas, que tú tienes una soja que le puedes rociar con todo el herbicida que tú quieras, que no le va a pasar nada, que son resistentes a glifosato normalmente, y tenemos otro tipo de transgénico que es resistente a insectos. Un maíz que genera continuamente una toxina en todos los tejidos que mata a los gusanos o los bichos que se acercan a alimentarse de esa microbiota. Y los transgénicos por ahora están muy confinados en 8 países, que serían estos de aquí, sobre todo americanos: Canadá, Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Argentina, ahora un poquito más China. Países con una agricultura muy industrializada, muy orientada a la exportación, que es un poco la clave de todo el transgénico. Los transgénicos y el acaparamiento de las semillas tienen mucho que ver con las patentes sobre la vida. Desde que en los años 90 se aprobara la legislación que permitía a una empresa privada patentar un ser vivo, una empresa puede coger una variedad de trigo que una persona en Castilla ha estado mejorando durante siglos, hacer una pequeña modificación y patentarla como algo propio. Es cuando se ha permitido este control tan brutal que tiene sobre el mercado de las semillas. Una vez que tú patentas una semilla, los transgénicos con semillas patentadas, estás obligado a pagar un derecho de propiedad intelectual, como un canon de la GAE. Esto convierte virtualmente el hecho de guardar y intercambiar semillas en un delito. Los agricultores y agricultoras siempre han guardado parte de las semillas para cosecharlas al año siguiente, la han intercambiado con los vecinos para mejorar la variedad. Cuando tú metes semillas patentadas, esto ya se impide, porque tú no puedes volver a sembrar semillas y puedes intercambiar. Las semillas transgénicas se han utilizado como una táctica de control de mercado porque casi todas ellas son, como decíamos antes, resistentes a herbicidas, a un herbicida que está patentado por la misma empresa que te vende la semilla. Forman un paquete tecnológico por el que un agricultor, si le compra una semilla de multinacional, debe comprarle todo el paquete tecnológico, ¿no? Y cada vez va teniendo como menos opciones de compra. Esto, por poner un ejemplo, estos son muchos números, pero es por poner un ejemplo de qué supone este poder en la cadena alimentaria. En el 2007-2008 hubo una crisis alimentaria, subieron mucho los precios de los alimentos, aumentó mucho la población a nivel mundial que pasaba hambre, y en este contexto las empresas que controlan la alimentación de las semillas aprovecharon para subir los precios. Es decir, si suben los precios de ventas, suben los precios de la semilla. Monsanto, que son estos números, multiplicó el precio de la soja por 50, duplicó el precio de la soja, duplicó el precio del maíz, y como estas semillas que son transgénicas, casi toda la soja ya, tienen el gen de resistencia a herbicidas, te suben también el precio de herbicida. Entonces, pues subir el precio de herbicida un 60%, y el resultado es que mientras 100 millones de personas nos hagan la lista de la población que pasa hambre, Monsanto aumentó sus beneficios en un 74%. Es decir, este es el tipo de control y el tipo de resultados que permite todo este modelo de semillas patentadas y semillas patentadas. Todo esto así como muy rápido, porque este tema me gusta y no puedo... Pero bueno, luego sí hablamos con Mario. Comentar un poquito también cómo está el tema aquí en España. España es el único país de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala. Lo cultiva desde el año 98. Lo cultiva con una total falta de transparencia y control. No hay ningún tipo de seguimiento de contaminación, no se sabe exactamente dónde se cultiva, aunque la legislación te obligaría a que hubiera un registro de parcela donde se cultiva para evitar contaminación y todo esto.
es una fruta de control. El único cultivo autorizado en la Unión Europea es este maíz, que es de Monsanto, que se llama Monsanto, que es resistente a insectos. Te comentábamos que es un gen de una bacteria y genera toxina. Estos datos son de 2011, no da tiempo de actualizarlo. En 2012 se cultivaron como 117.000 hectáreas por ahí. Se reparten por casi todo el estado, sobre todo en Aragón y Cataluña. Y bueno, Extremadura, Andalucía, un poquito en Madrid también. En global, el 20% o 25% del maíz que se cultiva en España es transgénico. Además de cultivar transgénicos para la venta y el consumo, que como se trata este maíz, España es el campo de experimentación de las multinacionales con temas de transgénicos. Entonces, el 50% de todos los experimentos que están al aire libre con nuevas variedades de cultivos transgénicos, variedades que no han sido estudiadas ni cultivadas todavía, se vienen a hacer aquí, porque España es el país más permisivo. Este es como el mapa de los experimentos de 2011. Hay de todo, hay remolachas, algodón, maíz, soja, patata, o sea, cualquier cosa que una multinacional quiera experimentar se viene a España. ¿Por qué? Porque hasta hace poco era secreto, no se decía dónde estaba localizado, ni siquiera el agricultor de al lado tenía por qué saber que había un experimento. Ahora ya con una sentencia judicial sí que se puede saber. Pero bueno, ese es un poco el nivel de cómo se imponen los transgénicos, ¿no? Y muy brevemente, ¿qué consecuencias tiene a nivel para la cadena alimentaria? La más llamativa es que desaparece el maíz ecológico en España, porque si tú tienes un campo de maíz transgénico y tienes un campo de maíz ecológico al lado, el polen vuela, los insectos vuelan y termina polinizándolo, y los agricultores ecológicos en las zonas como Aragón y Cataluña con maíz transgénico se han visto contaminados muchos años. Si te contaminan con transgénicos no lo puedes vender como ecológico y pierdes la tranquilidad, que al final la gente termina abandonando. El maíz que se cultiva aquí va casi todo para pienso. En España todos los piensos se etiquetan como transgénicos. Es muy complicado encontrar piensos que no contengan transgénicos. Hay que importar el maíz de Italia, donde no se cultiva. Es un problema logístico importante. No hay ningún seguro agrario que cubra los daños por transgénicos. Las multinacionales cada vez son menos, las casas semilleras que venden semillas cada vez venden menos semillas convencionales y te venden más semillas transgénicas, porque son un 20% más caras y te quieren vender el producto más caro. España ha perdido varios mercados por introducir los transgénicos, como el de maíz convencional, porque ya no hay nadie que te garantice que tu maíz no está contaminado, o otros como el almidón, que se utiliza para la industria alimentaria. Cuando un agricultor se ve contaminado por transgénicos, no tiene nadie que reclamarle, además de la situación de indefensión jurídica, porque lo primero no sabes quién es, porque no hay un registro de parcela ni nada. La legislación no recoge los daños por contaminación. Entonces, si a ti te contaminan, tú asumes los costes. O cuando ha pasado también que alguna industria de transformación, un molino ecológico o una tienda que vende harina ecológica que esté contaminada, no tiene nadie que reclamar los daños. Y ahora nos ha pasado hace poquito, el año pasado, que por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea estaba prohibido vender miel con polen transgénico. Eso convirtió a toda la miel española en sospechosa de estar contaminada por transgénicos y la venta de miel de los apicultores españoles está bloqueada de más de un año. Todavía no resuelto el tema, pero parece que no podemos vender, pero todavía no se sabe muy bien cómo se va a hacer esta situación, porque ahora mismo la venta de miel española, sobre todo fuera, es muy complicada. Y luego nos contamina la cadena alimentaria. Según datos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que realiza análisis de alimentos, el 15% de los alimentos que se venden en un supermercado que tienen soja o maíz están contaminados por transgénicos. Muchos de ellos por debajo del nivel de etiquetado, que si contienen transgénicos por debajo de un 0,9% no hay que figurar la etiqueta, pero los hay que están por encima de ese umbral también, incluyendo leches infantiles, palonitas, colorante para paella, de todo. Así rápidamente, tema transgénicos. Luego después de esto nos encontramos el siguiente paso a la vida alimentaria. Son los millones de millones de pequeños y grandes agricultores y agricultoras que son los que producen los alimentos. El campesinado a nivel internacional y a nivel estatal se encuentra en una situación bastante complicada. Está desapareciendo el campesinado, más de la mitad de la población mundial ya vive en ciudades,
La tendencia de la agricultura industrial es a grandes monocultivos que desplazan los pequeños campesinos de las tierras, que engrosan la masa urbana de las ciudades, ¿no? Los cinturones de pobreza. Y en general luego hablaremos un poco de los movimientos de resistencia campesina a un modelo económico y un modelo alimentario que les desplaza y que no cuenta con ellos. Y luego tenemos la situación de los agricultores y agricultoras en el Estado español, que es ya de por sí bastante dramática. En España tenemos alrededor de un 5% de población activa dedicada al campo o vinculada a la agricultura. En Madrid, por ejemplo, es solo 0,4% de la población el que está dedicada a la agricultura. Básicamente es un sector que lucha por la supervivencia, porque dentro de este modelo, tanto por la parte de la cadena que ya hemos hablado, de las semillas y los fertilizantes, como por la grande superficie, el pequeño agricultor no encaja en este modelo. Y esto nos genera otros problemas que, pues ya para hablar con más calma, el de despoblamiento y el hecho de que ahora mismo el 10% de la población gestiona el 80% del territorio, porque estamos generando una... O sea, seguimos avanzando en el despoblamiento rural. Y pasamos ahora, si hablo muy rápido, me decís, ¿vale? Por hablar de esta parte de la cadena, la parte de distribución, de cómo llega la comida desde estos millones de agricultores a los millones de consumidores. Lo primero es el comercio. Ahora mismo los alimentos viajan mucho, hay muchos acuerdos de libre comercio y normalmente los alimentos viajan bastante, luego hablamos más de esto. Hay 4 empresas que no se suele hablar mucho de ellas, que Monsanto es siempre como nuestro enemigo principal, pero estas 4 empresas controlan el 90% del comercio de cereal a nivel mundial. ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus son empresas que tienen tal poder de compra al acaparar este porcentaje del mercado que son los que determinan en gran medida el precio de la alimentación a nivel mundial. Además son empresas que se van extendiendo y van haciendo como economía de escala. Cargill es una de las principales empresas a nivel mundial, pero no la conoce casi nadie. También vende carne, vende herbicidas, es uno de los principales fondos de riesgo y fondos de inversión que hay ahora mismo. O sea, son como muchos intereses juntos que la base de este negocio y de este potencial especulativo es el comercio de alimentos. Y llegamos a donde directamente nosotros compramos la comida. Ahora mismo en el Estado español el 80% de los alimentos más o menos los compramos a través de supermercados, bueno, de grandes superficies de distribución. Un 20% a través de hipermercados, 40% de supermercados y un 15 o 17% a través de supermercados de descuento y de adictos. A través de comercio tradicional como un 2%, 2,8% por ahí. Nos encontramos con que cada vez tenemos, frente a toda esta gente que produce comida, nosotros cada vez tenemos menos canales o menos opciones para elegir cómo compramos nuestros alimentos o menos capacidad de decidir sobre el modelo de agricultura que queremos fomentar. El desarrollo de estos supermercados, que es dentro del caso bastante reciente, son unas décadas, tiene muchos impactos ambientales, sociales, sobre las condiciones de empleo, pero tiene un impacto muy claro sobre el modelo de agricultura. Este es el reparto de la venta de alimentos y estos son datos de 2012, son de 2011. Solo nos queda en Carrefour, controla el 40% de la venta de alimentos en el Estado español. Si juntamos los 7 primeros, le añadimos el Oski, Día, Campo, Lidl, el Corte Inglés, son casi el 70%. El problema que esto genera es que le da tal poder dentro de la cadena alimentaria y tanta capacidad para presionar por los precios, por los que compran los agricultores, y presionar estos precios a la baja, que ahora mismo para un pequeño productor, una pequeña productora, es prácticamente inviable producir para este modelo. Es decir, tú tienes que ser un gran productor o una pequeña entidad, una gran agrupación, para poder abastecer a todos estos. Con el problema con el condicionante de que casi todo el mundo compra sus alimentos a través de estos grupos. Se presiona mucho el precio a la baja. Las grandes superficies utilizan mucho el reclamo de la alimentación como un producto estrella, la leche, las patatas o los tomates, para atraer clientes, y lo suelen poner muy barato de precio. Y para poder poner ese precio, por un lado, le hacen que los agricultores bajen mucho el
el precio de venta, y ahora lo vemos en la siguiente diapositiva, y tienen otro mecanismo, que es más progreso todavía si cabe, que normalmente cuando un agricultor entrega la cosecha o entrega los tomates o las patatas, Carrefour no se lo paga en ese momento, se lo paga 2 meses después. No sabemos cuánto está el tiempo, es el que está regulado de forma legal. Durante ese tiempo, Carrefour se lo vende muy pronto, y con ese dinero que no le ha pagado todavía al agricultor, Carrefour invierte en fondos de inversión. Especula en bolsa, no mete fondos de riesgo, y Carrefour ahora mismo gana más dinero especulando en los mercados financieros con ese dinero que a través de la venta de productos alimentarios. Es decir, el gran negocio de la gran superficie está en eso. Un pequeño productor no puede estar 180 días, los días que sean, sin cobrar la cosecha. O no pueden poner el precio tan bajo como te lo pide Carrefour los mercados. Esto sí que no sabe nada, ¿no? Este es un índice que hace un sindicato agrario, la COA, con varias organizaciones de consumidores, para estimar la diferencia entre lo que percibe un agricultor por un kilo de cebolla, por ejemplo, un kilo de rojo, y lo que pagamos un consumidor en un supermercado por ese mismo kilo de cebollas. Esto corresponde a diciembre de 2012 y el precio de la cebolla se multiplica casi por 6, desde que el precio que recibe el agricultor al que nosotros pagamos. Y mientras tanto la parte se la llevan los distribuidores, Mercadona, toda esta gente. Con el resto de productos igual, pues los ajos se multiplican por 3,5, la coliflor se multiplica por 4,20. Y después ya estamos los consumidores, que como ya hemos comentado, tenemos cada vez menos opciones de compra y estamos muy condicionados a que esta gente, ambos puntos de la cadena, deciden un poco cómo nos alimentamos. No sé cómo voy de tiempo, ¿me dais un toque cuando me haya pasado? Ya muy breve, comentar solo muy por encima algunos aspectos de este modelo. Esta foto, que me gusta mucho ponerla, porque es un poco el modelo de agricultura industrial que se quiere tener, ¿no? Estos son campos de soja en América Latina, que es donde se cultiva el respaldo de la soja para generar ganado industrial, soja transgénica, y es como el ejemplo de lo que, bueno, pues, en ingeniería agrónoma clásica pues, se pretende, ¿no? Todo muy estandarizado, todo muy mecanizado, de forma que todo lo que hay es soja y lo puedes echar herbicida, sembrar y cosechar de la forma más sencilla posible, reduciendo costes laborales. Algunos de los impactos, pues el cambio climático. La agricultura industrial, todo este sistema, es uno de los principales causantes del cambio climático. Nos solemos fijar mucho en los coches, en la industria y tal, pero cuando se suma las emisiones de la agricultura, de todo este modelo, desde el campo hasta que llega al plato, se calcula que más o menos la agricultura industrial es responsable del 40-50% de las emisiones a nivel global. Porque en el campo más o menos es como un 15%, entre los fertilizantes, maquinaria, herbicidas, luego está todo el transporte de alimentos es como una cuarta parte del transporte global, la agricultura industrial genera mucha deforestación para ganar nuevos terrenos, es otro 20%, por lo cual si cambiamos el modelo de agricultura industrial, estamos también resolviendo los problemas acuciantes que tenemos en el cambio climático. Luego está, muy relacionado con esto, el hecho de que debido a las políticas agrarias en Europa y debido a políticas comerciales, cada vez somos más dependientes de la producción de alimentos. En el Estado español, en 2007 importamos, lo tengo apuntado por aquí, importamos 29 millones de toneladas de alimentos y desde el 95, en solo 12 años, esta cantidad se ha multiplicado por 2. Es decir, cada vez somos más dependientes de alimentos que vienen cada vez más lejos. Además, dentro de este modelo agroindustrial hacemos cosas que no tienen mucho sentido. Es decir, importamos cosas que luego exportamos. El otro día que vi un artículo sobre la patata, importamos 700.000 toneladas de patata al año, pero luego exportamos 125.000. Entonces son este tipo de cosas que desde un punto de vista económico pueden tener sentido, ambiental o desde el punto de vista técnico. El transporte de alimentos es un factor importante de cambio climático y todas estas políticas tienen como resultado que, por ejemplo, alimentos tan básicos como el garbanzo para nosotros, que es una parte fundamental de la dieta mediterránea,
el 87% de todo lo que consumimos viene de México. Es decir, prácticamente no se cultiva garbanzo ya en el Estado español, porque le han quitado las ayudas, porque es muy barato que lo traigo de México, y casi todos los legumbres, las lentejas vienen de Canadá, en fin, o sea que la lenteja castellana, ¿no? Que cada vez los alimentos vienen de más lejos y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Otro de los problemas graves que supone este modelo es el tema de la ganadería intensiva. Comemos mucha carne, cada vez comemos más carne. El otro día publicaron un informe en que cada alemán come 1000 animales a lo largo de su vida, como 60 kilos de carne al año. Para mantener este sistema de consumo de carne barato hace falta hacer un ambiente muy industrial, y para mantener esto hace falta importar mucho alimento, mucho pienso, y ese pienso es soja transgénica que se cultiva en América Latina. Cada español consumimos como el equivalente a una pista de tenis al año de soja en América Latina a través de carne, yogures, leche, y eso a nivel europeo pues son 11 millones de hectáreas. En América Latina estamos consumiendo para mantener nuestro consumo de carne. Todo eso, aparte de la deforestación, los problemas que supone el desplazamiento de comunidades campesinas, abuso de herbicidas y todo lo asociado a la soja transgénica. Los precios cada vez son más volátiles, cada vez hay menos regulación de los mercados alimentarios, y de forma que ahora mismo estas compañías, a través de las transacciones que hacen en la Bolsa de Chicago, determinan en gran medida el precio de alimentación mundial. Estamos en un contexto de liberalización comercial con la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que nos pide que cada vez regulemos más el comercio, y lo que vemos es que cuando hay una crisis alimentaria hay países que no tienen capacidad para abastecerse en los mercados internacionales, ¿no? Es decir, que hemos muchos países, también de ellos, que nuestra soberanía alimentaria, y en el momento en el que los precios cada vez son más volátiles podemos tener problemas en cuanto a la crisis. Y bueno, ya por empezar a hablar un poco de la alternativa, muy brevemente, porque luego nuestros compañeros y compañeras van a hablar más en detalle de proyectos más aplicados. La soberanía alimentaria es un marco teórico, una alternativa que lanzó la Vía Campesina. La Vía Campesina es una unión internacional de sindicatos agrarios, que son como 800 millones de campesinos y campesinas del norte y del sur. La soberanía alimentaria tiene una definición como bastante larga, pero básicamente es poner al consumidor y a aquellos que producen la comida en el centro del sistema alimentario, que los pueblos o los países tengan la capacidad de definir su política alimentaria, su capacidad para alimentarse con productos agroecológicos, culturalmente adecuados, pero bueno, esto vamos a hablar más luego del resto de intervenciones. La soberanía alimentaria se construye de muchas maneras, a través de producción agroecológica, priorizando el comercio local, con precios justos para productores, con más agricultores y agricultoras en el campo, cultivando más variedades locales y no solo semillas patentadas, a través de un modelo de alimentación sostenible, potenciando la pequeña industria de transformación a escala local, sacando la agricultura de la Organización Mundial del Comercio, que se introdujo hace muchos años y está produciendo muchos años, reformando la PAC, que está el debate ahora mismo, cambiando las políticas de investigación, que van enfocadas a la agricultura transgénica, básicamente. Y ya termino contando un poquillo que para construir esta alternativa a la soberanía alimentaria hay muchas alianzas y mucho trabajo en red a nivel internacional. A veces se organizan foros que se llaman Millennium, en los que bueno, pues, se intenta juntar todas las alternativas, los agricultores, el resto de organizaciones que apoyan la soberanía alimentaria. Hubo un en Europa hace un par de años y ahí está la página web por si alguien quiere ver algo más. En el Estado español hay una cosa que se llama Plataforma Rural, que es una alianza por un mundo rural vivo, en el que hay organizaciones agrarias, ecologistas, de cooperación, movimientos rurales, que también intentan promover la soberanía alimentaria. Ahí está la página web también. En Madrid, a partir de la Plataforma Rural, se creó la Iniciativa por la Soberanía Alimentaria en Madrid, desde la que se intenta promover y dinamizar espacios para avanzar un poco en la construcción de alternativas al modelo agroindustrial en Madrid. Tiene una página web y tiene un mapa con grupo de consumo y alternativas, pues sí, que está bastante bien por si queréis echar un vistazo. Y nada, les convido de la tela vimos en esta página web y por el contenido, pues ahora lo hablamos o lo podéis mirar. Muchas gracias.
alguna duda, algo que quiera comentar? No solamente que primero para felicitarle a David por la excelente exposición, aunque ha estado muy rápido, pero no importa, lo hemos entendido perfectamente. En segundo lugar, para indicar algo que tenemos que hacer. A veces no tenemos el alcance o para poder acceder a modificar las cosas. Pero lo que yo pienso es una reflexión para todos, que nosotros, cada uno tiene que tomar una actitud frente a las circunstancias, porque de nada vale una exposición maravillosa si hay el concepto pero no lo aplicamos en la vida diaria. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer cada uno es modificar nuestras conductas de consumo, por ejemplo. Eso es solamente a manera de reflexión. Sí. ¿Qué pasa con las abejas? ¿Qué está pasando con las abejas? Con las abejas. Bueno, con la relación que puede haber entre los génicos y la población de abejas en el mundial. Lo de las abejas, después de mucho debate, al final tiene pinta que es por unos pesticidas que se utilizan, que son de Bayer, que son los neonicotinoides, se llaman, que son muy tóxicos para las abejas y las desorientan. Pero hubo mucho debate porque cuando salió todo el problema hace 2 o 3 años o por ahí, tenía toda la pinta de que debido al modelo de agricultura industrial, pero se quería echar la culpa a un protozoo o un bichillo. Por enfermedad, sí. Sí, o sea, al final, por lo que he visto últimamente, tiene pinta que hay consenso en que es por culpa de estos neonicotinoides, aunque Bayer los nieve hasta la muerte, pero tiene mucha relación con el uso de este tipo de agrotóxicos. El tema con los transgénicos tiene más que ver con temas de consumo, porque cuando Monsanto pidió autorización para vender maíz transgénico en Europa, no pidió autorización para vender polen transgénico. Entonces, un agricultor lo denunció porque apareció polen transgénico en su miel y el tribunal dictaminó que era ilegal que hubiera polen transgénico en la miel. Entonces, solamente con eso, un apicultor español, aunque viviera en la montaña, lejos del campo de maíz, no podía vender a Europa, porque los europeos no querían miel que querían tener transgénico. Y eso a nivel comercial les ha tenido bloqueado durante un montón de tiempo y todavía realmente no sabemos si al final la miel española habrá que etiquetarla como transgénica o no, o qué es lo que va a pasar. Pero en principio el problema de que los animales polinizadores estén cayendo en población es un problema mucho más grave, incluso, o por lo menos más acuciante que parar la agricultura intensiva. Hombre, o sea, el hecho de que las abejas o los polinizadores estén mal desquitados tiene mucho que ver con el uso de agrotóxicos y tal, que tendrá más factores seguramente, pero uno de los factores determinantes es el uso el abuso sobre todo de pesticidas, herbicidas. O sea, que grave el tema, ¿no? O sea, yo creo que es grave además porque no sé, hace mucho que ya no se habla, que fue un debate que hubo bastante en los medios y ya parece que no es un tema, pero sigue sucediendo. Pero otro día la noticia que dices tú que efectivamente imputaba la pérdida de las abejas a 2 pesticidas de Bayer y tal. Lo que pasa es que, claro, si tardan una década en retirarlos, tenemos un problema. Sí, porque ahora pues, se pedían estudios, se van a pedir, es decir, que de aquí a que se prohíban este tipo de agrotóxicos va a pasar tiempo. Depende también de la presión que hagamos, ¿no? Porque también lo que decía el compañero, también está en nuestra mano. Vale, muchas gracias. ¿Tenías otra Sí, pregunta? yo, bueno, al hilo del compañero, creo decir que se puede cambiar los hábitos individuales, pero radicalmente lo más idóneo para mi punto de vista es unirse, ¿no? Nos está pasando esto porque se ha llegado a una sociedad de consumo como individualistas. No sé, yo he llegado tarde, pero no sé si aquí se ha hablado de movimientos que llevan de transición a la tierra, como pueda ser las ecoaldeas, la permacultura. O sea, esta misma visión ya está dicha desde hace mucho tiempo y lo que yo estoy percibiendo, que es la única herramienta potente que tenemos, es unirnos, crear comunidades autosostenibles, autosuficientes y cultivar nuestros alimentos. Y entonces es como que es la manera radical, porque aquí yo creo que por lo que él ha expuesto, pues va a ser muy difícil que individualmente cada persona
se salga de esos hábitos de consumo porque la comida te la están ofreciendo ya por todo este lado. Yo creo que la única viable solución es que nos juntemos o individualmente o en colectivos y nos busquemos tierras y procuremos descontaminarlas y procuremos cultivar de una manera adecuada y construirnos nuestra vivienda de alguna manera siempre dentro de lo más ecológico. Ahora vamos a hablar después de todas las soluciones con experiencias y gente que está participando en ellas. Así que estupendo. Pero sí, sí. ¿Tenías también? No, mi pregunta era ¿qué porcentaje más o menos hay ahora mismo en España de la gente que compra en los mercadillos de barrio? Pues si hay algún dato, o son datos que no... Mercadillos de barrio, no lo sé. O sea, el desglose este que he visto yo, te lo desglosa, aparte de los supermercados y tal, tiendas especializadas, que supongo que entienden mercados de abastos, que era como el 11,2 por ahí. Sí, las galerías de luego las tiendas convencionales, o la llaman que son el 2%, pero en mercadillos y este tipo de cosas, no hay visto que los recojan estadísticas, no sé, porque a lo mejor por volumen no es significativo, o porque se mete como tienda especializada o lo que sea. Yo, si nos puedes contar así rápido, sé que además el tema no está cerrado, pero un poco el horizonte que se nos plantea con la reforma de la PAC. Sí, sé que es un poco... Pues, o sea, ahora está en debate la PAC, la Política Agraria Común, que va más o menos a regir la agricultura y alimentación europea de 2014 al 2020. Se ha estado negociando, tenía que haber estado aprobado ya, pero no está aprobado y seguramente se va a retrasar un montón, porque sobre todo el problema es por el presupuesto. Que como ahora hay recortes de gasto público y la agricultura supone como el 40% del presupuesto de la Unión Europea, me hay que poner dinero y es lo que está dificultando el tema. La reforma, tal como ha planteado la Comisión, no mejora demasiado. Es decir, se ha metido mucho se ha intentado, como es un gasto público muy fuerte, legitimar con el tema ambiental. Es decir, el punto fuerte de la reforma de la PAC es intentar que todos los pagos a los agricultores sean verdes, que todos estén ligados a su resultado ambiental, ¿no? A una serie de condiciones y tal, que está un poco por ver lo efectivo que sea. Pero, por ejemplo, ha fracasado mucho la reforma en tema de justicia social, es decir, no se ha conseguido poner un tope a los pagos de la PAC. Entonces, en la PAC de aquí a 2020 en España se va a seguir llevando pues Mercadona, que lleva mucho, Chupachus, que es una de las empresas que más ayuda de la PAC consiguen, la Duquesa de Alba y este tipo de familias. Por otro lado, también se intentó, uno de los temas de la reforma era intentar que Europa garantizase su autosuficiencia en tema de proteína vegetal para alimentación al ganado, y eso ha quedado muy flojo. Es decir, ahora mismo, tal y como está la última propuesta, tampoco hay mucho cambio positivo. Se ha reconocido un poco más el papel del pequeño agricultor, pero tampoco mucho. Y ahora lo que queda es como el regateo por el presupuesto. Entonces ahí es como los gobiernos regateando por cuánto me llevo, que luego ya veo como aquí. Entonces, bueno, los agricultores en general no están demasiado contentos. También porque ahora los pagos van a ser por superficie, lo han hecho un poco complejo y no terminan de estar muy convencidos por el sistema. No sé si era esto o es algo más complejo. Sí, no, bueno. Que sí que es un tema... Es que es un tema que a mí me supera también, pero no sé. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No sé si nos podías explicar un poco los motivos por qué en general los productos ecológicos suelen ser más caros que los productos que se venden en los supermercados. Hay ciertos motivos que está claro, pero ¿cuáles son los motivos un poco que llevan a eso? Pues como luego van a hablar compañeros son productores ecológicos, a lo mejor ellos pueden contestar mejor. Hombre, el principio de producción ecológico es más caro, es más intensivo en mano de obra, sobre todo, ¿no? La producción depende, pero muchas veces puede decrecer un poquito cuando estás transformándote en ecológico. Y el problema desde mi punto de vista, esto ya es una opinión personal, el problema de la producción ecológica es cuando se mete dentro de este sistema de distribución industrial. Es decir, cuando entra dentro de los grandes canales de distribución y un hipermercado lo puede utilizar como reclamo. Es decir, por un lado tú lo puedes utilizar como un producto elitista asociado a la salud, dirigido a un segmento de población que se puede permitir, o también lo puedes utilizar como un producto de reclamo porque tú tienes mucho poder de compra y fomentas monocultivos ecológicos, que también es una tendencia que estamos
produciendo, porque una vez el Carrefour, el Eroski y todas estas grandes superficies han visto que hay un mercado por ecológico, también lo quieren introducir y muchas veces al final terminamos con monocultivos de alcachofa ecológico. Pero, o sea, esto es un poco divagar mío, pero casi prefiero que los compañeros que son agricultores lo respondan después. Yo quería una pregunta para la reflexión. Que respecto al tema de los transgénicos, a mí me da la impresión de que en general en todo el movimiento antitransgénicos y agroecológico y tal, se hace mucho hincapié en cosas como el posible daño a la salud, cosas un poco que quizá no se sabe muy bien, que tampoco está realmente muy demostrado y tal, y quizás se hace menos hincapié en cosas que a mí me parecen como más importantes, que todo lo que has comentado, de que es un poco los transgénicos una herramienta muy potente para las grandes empresas estas que controlan la alimentación. Y, o sea, que digamos que las críticas están un poco, o la forma de atacar a los transgénicos quizás es un poco, a veces, un poco confusa, o quizás que no tiene una base científica desde la gente que está haciendo eso. Sí, no tienes toda la razón. El tema de los transgénicos, la forma más fácil de llegar a la gente es a través de la salud, que es lo que le importa en general al consumidor medio. Muy poca gente le importa el tema del consumo corporativo y tal, desgraciadamente. Lo único, sí que hay indicios o evidencias y cada vez más de posibles riesgos para la salud de los transgénicos, es decir, que no tenga base científica. Pero ahí entramos en un tema que es mucho más complicado, que es el tema de quién controla la ciencia, ¿no? El tema de que es casi imposible conseguir estudios independientes serios, porque son caros y no hay quien los pague, porque ahora mismo la ciencia está controlada por otro y tiene otros intereses, pero por los pocos estudios que hay, y hace poco ha salido uno que salió en los medios, de Seralini y tal, que le han echado mierda encima por todos lados, y el estudio pues es igual de bueno pero de Monsanto, o sea, hay que decir que es un estudio que ha pasado sus filtros, o sea que algo indica. Entonces sí que hay evidencias, pero sí que es verdad que el argumento que más llega y el que más se oye tal es el tema de la salud. Aunque hay otros impactos que, desde mi punto de vista, también son más graves. Tenemos muchas más pruebas y muchos más resultados empíricos sobre los impactos ambientales o sociales que sobre la salud, pero es el debate como más polémico. Solo quiero agregar lo que la naturaleza ha creado o ha trabajado en miles de años. Hoy con los transgénicos en laboratorio se andan modificando genéticamente, se está manipulando y se está haciendo pruebas. Por ejemplo, en ratones, leí un artículo el otro día, que en ratones que eran alimentados con productos transgénicos tenían una tendencia a enfermarse con males en diferentes partes de su organismo, en el hígado, por ejemplo. Entonces, nosotros cuando nos alimentamos, estamos alimentando de células que han sido modificadas. Esas células modificadas probablemente esa alteración que tienen en su estructura del ADN, pues eso, si nos estamos alimentando dentro de nuestro organismo, los alimentos pasarán a nuestro organismo en forma de proteínas y otros compuestos, pero que a la larga eso nos va a ocasionar una serie de daños. Aún no está comprobado porque esto de los transgénicos no tiene mucho tiempo, pero se prevé que en unos años es probable que se presenten males en la humanidad que consume estos productos. De tal manera que no sería recomendable seguir alimentándonos de este tipo de alimentos. Sí, un poco el estudio que comenta el compañero, también lo mencionábamos antes, se ha publicado hace poquito de un grupo de investigación francés que alimentó a unos ratones con maíz transgénico, con un tipo en concreto, durante 2 años. Y es el primer estudio a largo plazo que tenemos sobre transgénicos, porque normalmente para probar un transgénico para el consumo humano, que aquí en Europa cultivamos solo uno, pero importamos un montón, los únicos experimentos los hace la propia multinacional, Monsanto, por ejemplo. Y las autoridades europeas los revisan un poquito y ya está.
y esos estudios son a 90 días, emiten las razones con 90 días. Entonces, este equipo de investigación lo hizo durante 2 años y han encontrado pues, que le afecta al hígado, a los riñones, y han encontrado que los ratones alimentados con transgénicos tienen más frecuencia de tumores, por ejemplo. Entonces son resultados que son en principio bastante preocupantes, que deberían levantar una alerta, porque por lo que comentaba el compañero, la modificación genética es un poco imprecisa todavía y se sabe lo que se cambia, pero no se tiene muy claro que genera otra cosa también, y estamos sujetos a que haya pues eso, problemas que no se están analizando en el proceso de evaluación, problemas inesperados, como esto que ha descubierto este grupo de investigación. Lo que pasa es que por cada estudio independiente que alerta sobre riesgos transgénicos, hay 20 de Monsanto diciendo que no pasa nada. Entonces siempre es un debate en el que salimos perdiendo, porque ellos tienen más dinero que nosotros. Pero bueno, o sea que sí que hay indicios y bueno, que me ha dado mucha salud, pero yo no, intento que no. Pero bueno, que sí que tiene su componente y es importante el tema de salud. Sí, la agricultura intensiva de qué forma afecta a la calidad de los productos, no solo en cuanto a que se utilicen pesticidas, sino a si son más nutrientes, más nutritivos, menos nutritivos este tipo de productos. O sea, es una pregunta ahí, no sé si la voy a responder bien, pero en principio hay muchas comparativas. Últimamente se ha publicado mucha en prensa como comparativas entre alimentos convencionales ecológicos para ver si son más nutritivos los ecológicos y todo esto, y muchas veces sale que no, pero bueno, porque mira unos parámetros y tal. La realidad es que cuando tú produces de forma intensiva estás fomentando el crecimiento rápido de la planta frente a que tenga pues, más nutrientes o que se forme mejor el fruto y tal. Lo vas a cosechar mucho antes, por ejemplo frutas o antes de la maduración, con lo cual no le da tiempo a formar todos los nutrientes. Es decir, hay muchos motivos para pensar, según funciona la industria agroalimentaria, que un alimento producido de forma agroecológica es mucho más nutritivo que un alimento convencional. Aparte ya de los efectos sobre la salud que puede tener el uso de pesticidas y herbicidas, que eso creo que hay consenso generalizado. Bueno, no tanto. Pero muchas veces se compara el tema de los nutrientes, pero por ejemplo se le compara pues, un tomate convencional en ecológico, pero que no está al mismo tiempo en la planta, cuando luego eso en el mundo real no funciona así, ¿no? Pues, pero en principio no hay muchos estudios, pero sí que la agricultura industrial produce alimentos de peor calidad nutricional. ¿Y cómo afecta a la tierra este tipo de agricultura? Pues al final con el cultivo industrial lo que está es metiendo mucha presión a la tierra para producir mucho más, a un ritmo mucho más rápido del que produce habitualmente. Para eso le tienes que meter mucho fertilizante de síntesis. En definitiva lo que estás es un poco esquilmando los nutrientes naturales que tiene la tierra, tienes que echarle químicos para compensar. Y aún ha salido en Argentina, por ejemplo, que el 50% de la superficie agraria es soja transgénica, que Argentina no va a poder mantener ese modelo eternamente porque están estimando la calidad del suelo. Así que en algún momento esto, con mucho fertilizante que le eches, no va a poder seguir produciendo, ¿no? O sea que al final tienes que echar la compra. Bueno, esto ya pasó en los años con la Revolución Verde que llevaron los americanos a la India. O sea, no sé si va a pasar, no hay que... Bueno. Si hay una nadie se quede con pregunta, ganas. quizás, y ya hacemos el descanso. Bueno, yo más que pregunta, como muchas veces pasa en estos temas, es un poco alguna complementación de lo que has dicho. En primer lugar, yo trabajo en una de esas empresas que has puesto ahí, en una garantía. Entonces, lo que, en primer lugar, lo que te has dicho, pero que realmente la charla desde el planteamiento de la transgenia está documentada muy seriamente. A mi entender, yo he estado viendo las cifras que se dan y esto, y eso es lo que un tema que os quería comentar. Sin embargo, coincidiendo con dos compañeros que han hablado por ahí,
estos temas de la transgenia, pues hay gente a favor y gente... Y es muy difícil en un foro que haya un representante de una de estas compañías con un representante de una asociación ecologista. Es muy difícil ese debate. A veces se logran con un intermedio que es la salud. En ese campo, ahí a veces se consigue un poco juntar esos foros, y en el momento que alguno de ellos se da cuenta que le han metido ahí de rondón rápido quiere irse, ¿no? Entonces, todos los que estamos aquí igual somos convencidos del perjuicio de la transgenia, pero falta en estas, entiendo yo, o sea, en esta charla, tratar de completar un poco más cuáles son las ventajas o sea, por qué la gente de la transgenia está en contra, o sea, hay gente en contra de la transgenia y darle esos argumentos, y qué argumentan las personas a favor, ¿no?, de los alimentos transgénicos. Ahí habría, yo creo, que ganar en estos foros información sobre ese tema, y dar más argumentos, porque realmente yo he visto gente convencida contra la transgenia, y los he visto en estos debates y realmente se pasan apuros. O sea, que es que hay argumentos también fuertes en ese otro sentido, ¿no? Y luego yo creo también un poco que hablamos también en mucho del tema, pues esto de la comercialización y esto, pero por otro lado no nos damos, yo creo que también habría que insistir más en que hay una colonización cultural de nuestra alimentación. Pero no ya porque nos pongan las multinacionales y todo esto, sino por nosotros mismos. O sea, que cada vez es más difícil en las familias y esto, o sea, el institucionalizar las verduras, la dieta equilibrada, todo eso. O sea, hay una alimentación ahí que es complicada a veces de estructurar, ¿no? Y no, esas eran las dos cuestiones que queríamos señalar. Sobre los transgénicos, o sea, que como habíamos empezado a contar, no me centro en ese tema, pero o sea, es debatible, y la gente que está a favor tiene muchos argumentos que pues, muchos son válidos, pero cuando hablamos desde el punto de vista del modelo y del modelo de soberanía alimentaria, es decir, no hay cabida. Entonces, pero bueno, sin embargo, yo que estoy metido en ese sector, y entonces estoy un poco al día de ese debate con el misma empresa, yo hay un elemento que sostengo, que creo que veo que no me lo combaten, que es el que cuando te dicen que la historia de la humanidad y de la vida, de los alimentos y esto es una transgenia a través de la historia, de los siglos, de las eras, pues claro, ahí lo están diciendo, a través de muchos años, de muchos siglos. Y el organismo va, desde el punto de vista de la salud, va también modificándose de una manera paulatina. Ahora bien, lo que no tenemos constatación es estos cambios tan brutales que están en el laboratorio, si eso el organismo es capaz de asimilarlo con esa rapidez. Y ese es un tema que, bueno, pues yo creo que es un tema para hoy por hoy es de los que no consiguen superar, porque todas las multinacionales de esta industria lo que piden por su competitividad del mercado es la rapidez. Ellos meten algo y yo daría fe a veces de que no está suficientemente experimentado. Y lo meten porque dentro de 2 años viene otro y viene otro y viene otro. Y ese es uno de los problemas. Y se lucha contra ese argumento que es que sí, durante muchos siglos, pero no de esta manera. Perdona, una tingencia más. Sí, estaba también otra persona ahí. No, perdona, es que es algo que me llama un poco a ver. Sí, estaba también. A ver, si el problema es sencillamente que no podemos permitirnos ese modelo de explotación. O sea, estamos sacando de la tierra mucho más de lo que podremos reingresar. Entonces, en el momento que eso es deficitario,
o sea, vamos a ver, si yo llego a una tierra, la exploto hasta que la salinizo a base de abonos de síntesis y esa tierra acaba siendo yerma, yo me voy de allí, no pago un pavo, ¿y quién restaura eso? O sea, no, la naturaleza no restaura eso, eso es una tierra yerma. O sea, vamos a ver, entonces, la cuestión aquí es que no podemos permitirnos ese modelo, que no podemos permitírnoslo, ¿vale? Porque los billetes no se comen. Sí, estoy de acuerdo. Yo era un poco al hilo de este, o sea, no solo de pan vivimos el hombre, o sea, necesitamos humanidad. Yo hace muchos años, desde pequeñito, veo el hambre y la pobreza en otros continentes y es este ciclo, es el ciclo de las grandes empresas, las multinacionales y este tipo de alimentación. Esos países podrían ser autosuficientes por ellos mismos, pero la historia les ha saqueado. O sea, entonces, este modelo acaba con 7 planetas y el modelo ecológico podríamos vivir los 7.000 millones de habitantes en este planeta en paz. Es algo que anhela el corazón humano, que no solo es estómago, ¿eh? Es que tenemos ideales y se suma la energía y se suman 20.000 cosas que no... Sí, 2 palabras. La diferencia que hay entre un cultivo ecológico y un cultivo industrial es que el cultivo ecológico no se utilizan insumos como los pesticidas, que producen un poder residual en la planta. Y un cultivo ecológico, al no estar utilizando pesticidas, pues no lo tiene. Entonces, el poder residual es la cantidad de elementos que podrían ser dañinos para la salud. Por ejemplo, en las patatas, si se le pone un insecticida, sulfato de cobre, yo qué sé, entonces la planta va a absorber en las patatas una parte de esas sustancias que son perjudiciales para la salud. Esa es la diferencia entre un cultivo industrial y uno ecológico. Y la otra diferencia está en la rentabilidad. La rentabilidad en un cultivo ecológico es menor que en un cultivo industrial. Eso no es verdad. ¿Cómo? No. Eso no es verdad. No, para nada. La rentabilidad es que se gana más dinero en mucho menor tiempo. Sí, pero ¿y quién restaura la tierra una vez que queda? Hay una palabra por aquí, un momento, también tener en cuenta que luego vamos a tener otras charlas y luego vamos a poder alargarnos más con más debate. David se queda también, nos quedamos todos, podemos seguir hablando, ¿vale? Pero para que todo el mundo pueda hablar y que cante el texto o lo que sea, pues teníamos aquí otra palabra más. Yo llego un poco tarde, no sé si habéis hablado de esa cuestión. Respecto a los cultivos transgénicos, para mí, una de sus mayores defensas es la mayor producción que combaten el hambre, cosa que es una falacia absoluta. Porque cojo un ejemplo de Argentina, usando el mismo ejemplo, al pequeño productor que producía para dar de comer a su familia, no sé qué, manteniendo una diversidad de semillas. Hay que contar que hace muchos años había 1.400 variedades de patatas cultivables y ahora no llegan a 100, y mantenía eso al estar invadido absolutamente por productos transgénicos muchísimo más baratos, son productos industriales. No podemos hacer una comparación que es un poco así entre los productos industriales y los productos artesanos, digamos. En la agricultura no podían mantener esa tierra, la cultivaban para comer y vendían los excedentes y han tenido que venderla a la transnacional. Con lo cual esta gente migró a pasar hambre. Eso es una falacia. Esas cosas recuerda la campaña del arroz dorado, dichoso, que les daba no sé qué, claro, había que comerse 10 kilos de arroz al día para tener la cantidad suficiente de proteína. Quiero decir que todas esas, yo creo que además del daño a la salud, de los motivos económicos, de explotación, de dependencia, de la destrucción de semillas, porque una persona que empieza a plantar transgénicos ya no era como antes, que de cada cosecha guardaba las semillas y al año siguiente las replantaba. No, cada año tiene que comprar a la multinacional de turno las semillas, el fertilizante y el insecticida.
la pobreza infinita que eso ha creado en todo el mundo y tal. Aparte de la historia de salud, ¿y eso para qué? Para que se enriquezcan unos cuantos y unas cuantas sociedades y unas cuantas historias protectoras. Entonces, yo para mí, quiero decir que el problema de los transgénicos es súper complicado, tiene muchísimas variantes y habría que, vamos, se merece dos charlas eso solamente. Esa cantidad de historias que ahora vemos que el tomate no sabe a nada y que lleva no sé cuánto y que se cultiva no sé dónde y que la gente que lo ha cultivado está súper explotada, no hay que irse muy lejos, ahí mismo elegido. Pero no vemos cómo trasciende a otro montón de países, gentes, territorios y futuros nuestros. O sea, que ahora los bancos de semillas, bueno, es una cosa como vamos a guardar esto porque todo se nos acaba y a ver qué va a pasar en el futuro cuando hayan firmado esas tierras y a ver qué hacemos. Y ya no más. Vale, pues sí, o sea, hemos comentado cosas transgénicos, ahora he comentado más, parece que el tema es mayor interés. Nada, ahora como van a ir más compañeros, nos van a notar más cosas, van a dar respuestas más tema de agricultura ecológica, precios, producción y tal. Pues nada, yo solamente agradeceros sobre las preguntas, el interés y esto, y terminamos por aquí y seguimos hablando. Hacemos un descanso.